El Espíritu Santo nos está haciendo ver las consecuencias del pecado que cometimos en Adán. Y digo así, cometimos en Adán, porque no es el pecado de Adán, es el pecado de todos nosotros, porque toda la humanidad está en Adán, todos estamos representados en Adán. Por lo tanto, repito el título, el Señor nos está haciendo ver las consecuencias del pecado que cometimos en Adán. Entonces, el pecado trajo muchas consecuencias. Una de las consecuencias fue, después del pecado, se trajo la muerte. Y dice Romanos 5:2, entonces, ese pecado de Adán, que trajo la muerte, dice Romanos 5:12, pasó a todos los hombres. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que usted sepa, que veamos, que nosotros heredamos el pecado y heredamos la muerte que se cometió allá en el huerto del Edén. Entonces, todos nacemos en pecado y todos nacemos muertos espiritualmente. Y este pecado también dañó al espíritu. Por eso ahora nuestro espíritu humano, porque hay Espíritu Santo con E mayúscula y está el espíritu humano con E minúscula. Entonces, otra de las consecuencias que trajo el pecado es que el pecado dañó el espíritu. Por eso la humanidad tiene la naturaleza de no creer en Dios. ¿Por qué la naturaleza no cree en Dios? Porque está en pecado, y eso es pecado. Pecado es no creer en lo que Dios dice. Entonces, esa es la naturaleza del hombre, que está en pecado. Por eso la humanidad no entiende lo que Dios dice. Por eso la humanidad no comprende a Dios. Por eso la humanidad, cuando escucha la palabra de verdad, le causa locura. Y eso es muy interesante. Cuando escucha la verdad, le parece locura. Por eso cuando Cristo vino y les predicó la verdad, lo crucificaron, porque la humanidad no cree en la verdad. Pero qué increíble que la naturaleza humana sí cree en la mentira. Repito esta frase. Pero la naturaleza humana sí cree en la mentira. Mira, a la humanidad dile mentiras y te la cree. ¿Por qué? Porque para la humanidad es muy fácil creer en las mentiras. Qué increíble. Repito esta idea. La humanidad, como está en pecado, no cree la verdad. Pero la humanidad, como está en pecado, es muy fácil que crea la mentira. Pero eso porque el pecado dañó el espíritu humano, espíritu con E minúscula. También el pecado dañó el alma. También nuestra alma ha quedado muy dañada. Nuestra mente, nuestro corazón han quedado muy atrofiados, han quedado muy, muy dañados por causa del pecado. Pero no solamente el pecado dañó nuestra alma, también el pecado dañó a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está muy corrompido por el pecado, corrompido por la vieja naturaleza. Por eso nuestro cuerpo padece de enfermedades, por eso nuestro cuerpo envejece, por eso nuestro cuerpo cada vez es más débil y por eso nuestro cuerpo está destinado a la muerte. Y prácticamente toda la humanidad ha muerto en esos 6,000 años, todo ser humano ha muerto porque nuestro cuerpo fue dañado por causa del pecado. Y digo en general porque tenemos sus excepciones, principalmente con Enoc, con Elías, por supuesto el Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Pero toda la humanidad prácticamente ha muerto porque el cuerpo fue dañado por el pecado. Por eso, gloria a Dios por la resurrección. La resurrección es nuestra gran esperanza, nuestra gran certeza, que vamos a levantarnos con cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, cuerpos gloriosos, cuerpos a la semejanza de Cristo Jesús. Gloria a su nombre, ¿verdad? Que este cuerpo también va a ser restaurado. Todo va a ser restaurado a través de la obra de Cristo Jesús. Pero también algo que también el Señor nos está revelando, otra consecuencia del pecado, se llama la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? Es el deseo de hacer lo malo. Es el deseo de transgredir la ley de Dios. Es el deseo de desobedecer a Dios. ¿Por qué tenemos ese gran deseo? Porque el pecado trajo la ley del pecado. Algunos lo conocen con una palabra que se llama la carne. Entonces todos nacemos en la carne.
ese deseo de hacer lo malo. Y por eso Gálatas 5, 19, 20 y 21 habla sobre las obras de la carne, y podríamos, en otras palabras, como decía el apóstol Pablo, los frutos de la ley del pecado. Por eso es muy diferente el pecado y los pecados. El pecado es no creer lo que Dios dice, y pecados es eso: no robar, no matar, no adulterar, etcétera, etcétera. Entonces nosotros fuimos dañados, nosotros al pecar recibimos la ley del pecado. Ahora, ¿qué es la ley del pecado? Es la vida del diablo. Entonces, cuando el hombre no creyó en lo que Dios dice, entonces él recibió la vida del diablo. El que tiene la vida del diablo le cree al diablo. Fíjense qué interesante es este juego de palabras. El que tiene la vida del diablo no le cree a Dios, pero sí le cree al diablo. Por eso decíamos ahorita que el que es del diablo no cree en la verdad, pero sí cree en la mentira. Y como pecamos en el huerto del Edén, recibimos la vida del diablo, por lo tanto, la humanidad es propiedad del diablo. Repito, por eso la humanidad, este mundo, estas naciones, son propiedad del diablo. Y las personas que son propiedad del diablo, dice la palabra que Dios nos ve como serpientes. Toda persona que está en pecado, que está muerta, que tiene la vida del diablo, delante de Dios parece una serpiente. Por eso Juan el Bautista les decía al pueblo, les decía generación de víboras. Por eso Jesucristo también les decía generación de víboras, de serpientes. No porque el Señor y Juan el Bautista les dijera con odio, con rencor, con desesperación, con enojo. No. De ninguna manera. Ellos lo hacían con mucho amor para que ellos supieran la verdad. Mira, el verdadero evangelio te dice la verdad. Cuando estamos en una falsa enseñanza, no te dicen la verdad, pero la verdad te dice, el evangelio te dice la verdad, que las personas están en pecado, que las personas son propiedad del diablo, las personas inclusive están condenadas al infierno, y delante de Dios son como serpientes. Es la verdad, y el pueblo judío tenía que saber la verdad. Y amado amigo que nos está escuchando, usted tiene que saber la verdad, cómo es su condición delante de Dios. Muy bien. Otra de las consecuencias del pecado es la maldición. Entonces, la persona que está en pecado está bajo maldición. ¿Qué significa? Que todo le sale mal. Todo le sale mal. Por eso muchas personas dicen, si no me llueve, me llovizna. Es decir, planea algo y le sale mal. Organiza algo y le sale mal. Todo lo que organizan, todo lo que planean, les sale mal. Y cualquier cosa, aunque la hagan con mucho entusiasmo, con mucho amor, les sale mal. ¿Por qué todo les sale mal? Pues porque están bajo maldición. Y usted ha escuchado a muchas personas que dicen, es que todo me sale mal. Bueno, ya sabe por qué. No es la mala suerte. No es causa de la gente, no es causa de las circunstancias, no es causa del gobierno, no es causa de los padres, no es causa de las personas, es causa de la maldición. Por eso es que todo nos va mal, porque estamos en pecado y el pecado trajo la maldición. Otra de las consecuencias del pecado es que comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y al comer de este fruto, entonces comimos la sabiduría del diablo. Entonces la humanidad tiene la sabiduría del diablo. Y alguien se preguntará, ¿y cuál es esa? Bueno, dice Isaías 5:20, que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Que a la luz le dicen tinieblas, y a las tinieblas le dicen luz. Que a lo dulce le dicen amargo, y a lo amargo le dicen dulce. La sabiduría del diablo está en contra de la sabiduría de Dios. Como vimos en el huerto del Edén, la sabiduría de Dios es no comas, porque vas a morir. La sabiduría del diablo es, sí, come, no vas a morir. ¿Ven? Es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero lo último que el Señor nos está haciendo ver es que otra de las consecuencias del pecado es que el hombre quedó desnudo. Sí, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que se vieron desnudos. La pregunta es, ¿antes de pecar estaban desnudos? Sí estaban desnudos, pero como no tenían pecado,
no lo veían como malo, no lo veían como vergonzoso, sino tenían una gran inocencia y podían andar libremente, sin ropa, no les causaba pudor, no les causaba vergüenza, porque no tenían pecado. Y después que ellos cometieron pecado, dice, pues ya vieron, dice que se abrieron sus ojos y entonces ellos vieron que estaban desnudos. Es decir, se quitó esa inocencia por causa del pecado. Entonces, otras consecuencias del pecado es que nos quitó la inocencia y entonces ahora nos avergonzamos de andar desnudos, ¿verdad? Pero el Señor no solamente nos relata en Génesis 3, versículo 7, que ellos vieron que estaban desnudos, no solamente nos habla en el aspecto físico, sino que el Señor nos hace ver que también habla en el aspecto espiritual. Es decir, el Señor tiene un misterio ahí, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha puesto como embajadores del misterio del Evangelio. Aquí hay un misterio, aquí hay algo profundo, aquí hay algo oculto que Dios le quiere también a usted revelar, ¿sí? Lo que Dios nos ha revelado a nosotros, con mucho gusto venimos a usted para también dárselos a conocer. Es decir, esa situación física de Adán y Eva que estaban desnudos, pues tiene también una enseñanza espiritual. Es decir, nosotros delante de Dios estamos desnudos, ¿sí? Toda la humanidad, así como nace en pecado, así como nace muerto, así como nace con la ley del pecado, así como nacen como hijos del diablo, así como que parecen serpientes, dice la palabra de Dios, pues también debe saber que nace desnudo. Y no físicamente, sino nace desnudo espiritualmente. Ante los ojos de Dios, la humanidad está desnuda. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa estar desnudo espiritualmente? Y la respuesta es, desnudo significa estar en pecado. Desnudo significa no creer en lo que Dios dice. Desnudo significa que usted está fuera de la ley de Dios. Desnudo significa que usted es culpable de haber desobedecido la ley de Dios. Desnudo significa que no está bajo la justicia de Dios. Eso significa estar desnudo. Por eso, amado amigo que nos está acompañando, para usted, si usted continúa en desobediencia, si usted no se rinde al Señor, si usted no le cree al Señor, usted está desnudo delante de Dios. Y Dios quiere que usted lo sepa. ¿Y por qué Dios quiere que usted lo sepa? Porque Dios le ama. Y una manera de que Dios demuestra su amor para usted es decirle la verdad. Y la verdad es que usted está en pecado, la verdad es que usted está muerto, y la verdad es que usted está desnudo delante de Dios. Y usted necesita creer que la sangre de Cristo, que la sangre del Cordero limpió todo su pecado. Todo su pecado fue limpiado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso es hermoso, todo. Él no te perdonó solamente una parte de tu pasado. Él te perdonó todo. Imagínate si solamente te perdonara el pasado y no te perdona todo. Entonces yo te voy a decir que tú te vas a sentir culpable. Si tú solamente crees que perdonó tu pecado pasado, te voy a decir la verdad también. Tú te sientes culpable. Tú te sientes pecador. No, Él no vino a perdonarnos una parte de nuestros pecados. Dice la Biblia, no lo interpreta uno, no, es que usted lo interpreta de una manera, pastor, no, es que así dice la Biblia y uno predica lo que la Biblia dice y la Biblia dice que perdonó todo el pecado. Ahora, si usted tiene un problema, pues dígaselo a Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios nos ama tanto que perdonó todo nuestro pecado. Primera carta de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repito, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Y cuando usted cree, entonces se libera del pecado y se libera de la culpa. También Colosenses 2:13 dice que la sangre de Cristo nos limpia
de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y amigo que nos está escuchando, especialmente, si usted ve que está en pecado, si usted ve que está cometiendo todos los días pecados, si usted se siente culpable, si usted se siente desnudo, mire, esta es la buena noticia. La sangre de Cristo perdona todos sus pecados. Y cuando usted cree en lo que Dios dice, sucede lo que Dios dice. Y si Dios dice que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y usted cree que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, entonces todos sus pecados van a ser perdonados. Y cuando sus pecados sean perdonados, entonces el Señor Jesucristo al instante lo va a cubrir con la justicia de Dios. Bendito su nombre. Repito la frase: si usted cree que la sangre de Cristo perdona todos sus pecados, entonces Dios lo va a cubrir. Esa desnudez que usted tenía ahora va a ser cubierta con la justicia preciosa de Cristo Jesús. Vean Isaías 61, versículo 10, cómo el Señor nos dice esta gran verdad, y Dios no miente. Dios lo que dice, lo cumple. El que cree es vestido con vestiduras de salvación, con vestiduras de justicia. Dice Isaías 61, 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor nos vistió con su justicia por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y esta ropa es hermosa, esta ropa es gloriosa, esta justicia es divina, es bendita. Y por eso el profeta Zacarías dice, nos ha vestido con ropa de gala, de ropa de gala. Zacarías 3:4 dice en la parte final, repito la cita, Zacarías 3:4 dice en la parte final, mira, he quitado de ti tu iniquidad. Qué hermoso, dice, he quitado de ti tu iniquidad, tu transgresión, tu rebelión, y te he vestido de ropas de gala. Entonces, cuando tú crees que la sangre de Cristo perdona todos tus pecados, entonces de inmediato, delante de Dios, estás vestido de ropas de gala. Pero también te voy a decir, pero cuando una persona no cree en el Evangelio de Jesús, cuando no cree que Jesús es el Mesías, cuando una persona no cree que Jesús es el Salvador, cuando una persona no cree que la sangre de Cristo quita todo pecado, entonces el hombre sigue con la sabiduría del diablo. Entonces él continúa en esa misma condición, sigue en pecado, sigue cometiendo pecados, sigue bajo maldición, sigue siendo propiedad del diablo, sigue pareciendo una serpiente y sigue con la sabiduría del diablo. Ahora, si tú tienes esa sabiduría del diablo, pues vas a tener pensamientos equivocados, ideas equivocadas, tu corazón está inclinado al mal, entonces vas a seguir tomando malas decisiones. Y una de las malas decisiones, cuando no creemos en lo que Dios dice, entonces tú vas a querer vestirte de hojas de higuera, así como Adán y Eva, que no creyeron en lo que Dios dice, entonces ellos se vistieron con hojas de higuera. Toda persona que no cree en lo que Dios dice, se viste con hojas de higuera. Según ellos, se visten de esta manera para no ser condenados al infierno, se visten con hojas de higuera para tener la vida eterna. Pero yo le digo, amado amigo que nos acompaña en forma muy especial, que vestirse con hojas de higuera no traen la salvación, no traen el perdón de pecados y no traen la vida eterna. ¿Sí? Hay muchas personas que quieren obtener la salvación vistiéndose con hojas de higuera. Y alguno se preguntará, ¿qué significa vestirse con hojas de higuera? Bueno, hay personas que quieren alcanzar la salvación por medio de las buenas obras. Amado hermano, nadie se salva por buenas obras. Efesios 2, 8 y 9, la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Primero, a lo que nos lleva el Señor es llevarnos a la fe. Y cuando nosotros creemos en lo que Dios dice,
entonces el Señor va a seguir trabajando en nosotros y después vamos a producir muchas obras, y esas obras no van a ser por esfuerzo humano, sino esas obras van a ser obras que hace el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Ve usted la diferencia? Entonces, repito, muchos quieren salvarse con hojas de higuera, y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué significa vestirse con hojas de higuera? Pues que algunos quieren obtener la salvación por buenas obras, y ahí andan esforzándose con buenas obras para alcanzar salvación, pero las buenas obras no traen salvación. Otros quieren vestirse cumpliendo los sacramentos establecidos por los hombres. Amado amigo, si tú te estás esforzando en cumplir los sacramentos, de nada sirve. Estás condenado al infierno, estás condenado a la maldición, estás condenado a vivir una vida de fracaso, estás condenado al vicio, estás condenado a los pecados, al pecado. Entonces, vivir en sacramentos no te sirve de nada. Ahora, pues tú ya lo sabes, ¿verdad? Nomás te faltaba que alguien te lo repitiera, pero tú ya lo sabías. Tú ya sabías que te sientes igual de vacío, de inútil, lo sientes como una farsa, lo sientes como una mentira. Tú ya lo presentías, pero sí necesitabas que alguien te lo dijera. Y mira, pues aquí el Señor nos ha traído para afirmar lo que tú ya estabas pensando. Eso no sirve para nada. Los sacramentos no te dan la vida eterna. Todas esas personas que practican esto, sus vidas siguen igual, sus vidas no dan frutos del Espíritu Santo, siguen en vicio, siguen en pecado, y ellos no están seguros de la salvación. Sí, amado amigo que nos escuchas, los sacramentos no te dan la vida eterna. También otros quieren vestirse con una buena conducta moral y se esfuerzan por ser buenas personas, se esfuerzan por ser buenos esposos, se esfuerzan por ser buenos padres, buenos trabajadores, honestos, leales, responsables, buenos amigos, y llegan a pensar que su buena conducta los va a llevar a la vida eterna. Amigo, pues qué bueno que vas por ese camino, pero no es un camino para salvación. Es bueno el camino, pero no te lleva a la salvación. Lo único que puede salvar tu vida es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces yo te invito a que recurras primero a la sangre del Cordero para que limpie todos tus pecados, y cuando el Espíritu Santo entre a tu vida, Él te guiará y te llenará más de Cristo para que no solamente tengas una conducta moral, sino tengas una súper buena conducta moral, pero de acuerdo a la vida de Cristo en tu vida. Entonces, nada más dale un giro a tu pensamiento, y te invito en el nombre del Señor que para la salvación de tu alma es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y por supuesto, ¿verdad? Otros quieren vestirse a la obediencia a la ley de Dios, a sujetarse a la ley de Dios, pero tampoco así van a tener la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo nos habló de la parábola del hijo del buen samaritano, donde aquel hombre que cayó en ladrones y quedó desnudo, pasó un sacerdote y no pudo hacer nada por esa persona que está casi muerta, que está desnuda, porque también ese hombre estaba desnudo. Entonces la ley pues no pudo hacer nada, y de que usted tiene que saber la verdad. La ley no te puede salvar. ¿Por qué? Porque todos quebrantamos la ley, y dice Santiago, por una ley que rompas, ya rompiste todas. Entonces es imposible cumplir la ley. Entonces, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Y como decían los discípulos, entonces ¿quién puede ser salvo? Y dijo el apóstol Pablo, también le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En fin, amados hermanos, pues muchas personas quieren vestirse con esas hojas de higuera para alcanzar salvación. Muchas personas traen sus propias justicias para alcanzar salvación, pero esas justicias en las que viven muchos hombres delante de Dios son suciedad. Repito, muchas personas viven en sus propias justicias para alcanzar salvación, pero esas justicias delante de Dios son como suciedad, son como trapos de inmundicia, son como hojas, exactamente como hojas de higuera. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces dice el Señor
que nuestras justicias son como suciedad, son como trapos de inmundicia, son como hojas. Nuestras justicias no valen nada delante de Dios. Por eso usted tiene que saber esto. Y volviendo al tema de las consecuencias del pecado, fue que Adán no solamente no creyó en lo que Dios dijo, sino que también comió del fruto. Y una de las consecuencias del comer del fruto prohibido es recibir la sabiduría del diablo. Repito, al comer del fruto prohibido recibió la sabiduría del diablo, que a lo malo le dicen bueno. Entonces, bajo ese principio, eso le pasó a Adán y Eva. Cuando vieron que estaban desnudos, entonces ellos pensaron que era una muy buena idea, que era una excelente idea cubrirse con hojas de higuera. Entonces, ¿ven usted ahí la sabiduría del diablo? Cómo a lo malo le dicen bueno, y ellos pensaban que era una buena idea cubrirse con hojas de higuera. Ahora que pues ya conocemos la historia y que han pasado 6,000 años de este evento, pues ya nos queda claro que esa no fue una buena idea. Es más, fue una pésima idea. ¿Por qué fue una pésima idea? Pues para empezar, porque la hoja de higuera se seca muy pronto, rápidamente se echa a perder. Una hoja de higuera pica y es una mala idea. Una hoja de higuera no cubre todo el cuerpo, y la hoja de higuera, como dije, se seca rápidamente y entonces se les iba a caer rápidamente. Entonces, realmente fue una mala idea. Por eso el Espíritu Santo nos hace ver que la sabiduría del diablo a lo malo le dice bueno. Y cuando ellos terminaron, según ellos, con esa buena idea de cubrirse con hojas de higuera, pues de pronto oyen la voz del Señor en el huerto, porque dice la palabra del Señor que el Señor paseaba por el huerto, allá en Génesis capítulo 3, versículo 8. Voy a leer el versículo. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, este versículo vamos a verlo con un poco más de detalle. Número 1, dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Entonces dice que el Señor se paseaba en el huerto. Entonces nos hace ver el Espíritu Santo con mucha claridad que el Señor constantemente visitaba a Adán. Y entonces Adán gozaba de la bendición de estar en la mera presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él gozaba, y bueno, antes de continuar, él no estaba delante de Dios, él estaba delante del Hijo, que es Cristo Jesús. Por eso Jesucristo le decía a los discípulos: yo estoy desde antes de Abraham. Y ellos quedaban así todos confundidos, porque ¿cómo nos dices, si tienes 30 años o 33 años, que estabas antes de Adán? Digo, antes de Abraham. No te entendemos. O peor, cuando él dijo: yo soy antes de la creación del mundo, yo soy antes del mundo. Entonces ellos no entendían cómo él decía esas palabras tan complicadas. Pues si era un joven de 30 a 33 años, ¿cómo era posible que él era antes de Abraham y antes del mundo? Lo que ellos no podían entender, y hasta la fecha no pueden entender, que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria y que lo vimos entre nosotros. Entonces ellos no pueden entender que Dios hizo carne, y no fue eso hace 2000 años. Hasta la fecha, el pueblo judío, esa no es la idea del Mesías, ¿verdad? Ellos tienen la idea que el Mesías es una persona normal, que viene de papá y que viene de mamá, y que es alguien que se le conoce la genealogía, ¿verdad? Que no tiene que intervenir el Espíritu Santo. Para ellos les explota la cabeza, les explota saber que el Espíritu Santo engendró a María para que a través de su matriz se concibiera y entonces naciera Jesús con esa cualidad de ser hombre como nosotros, con carne, con huesos, con órganos, con
con sangre y anduviera entre nosotros. Por eso ellos no pueden entender esto, pero el Señor Jesucristo mostró perfectamente que Él era hombre, como usted, como yo, un hombre que comía, un hombre que bebía, que tomaba, un hombre que se cansaba, un hombre que lloraba, era normal, como usted y como yo, pero no podían ver que Dios se hizo hombre, como dice Filipenses también capítulo 2, pero bueno, es otro tema, es otro tema. Entonces, ¿con quién platicaba Adán en el paraíso? No con Dios. Dice que nadie puede ver a Dios. Eso lo tenemos bien claro. Entonces, ¿a quién veía? ¿A un ángel? No, veía al Señor Jesucristo, a su Creador. Entonces, Adán tenía la bendición de estar en comunión con Cristo. Adán tenía la bendición de caminar con Cristo. Adán tenía la bendición de platicar con Cristo. Y cuando el Señor le hablaba en el huerto, pues él corría para verlo, él corría para platicar, él corría para estar delante del Señor. Y pues podemos intuir que le daba mucho gusto oír la voz del Señor y correr a su encuentro. Y entonces eso es lo que nos está diciendo, que Jehová paseaba por el huerto. Pero también nos da otra idea, dice que eso fue al aire del día. Ahora, esta frase, al aire del día, pues es una expresión que nosotros no entendemos, porque pues nosotros no tenemos estos modismos hebreos, pero eso significa en la tarde, mucho antes que se meta el sol. No estaba, mucho menos estaba en tinieblas o había oscuridad, no, dice al aire del día, o sea, antes del atardecer, antes de que se metiera el sol. Hay una versión en la Kadosh que dice a la hora de la brisa de la tarde. Entonces ahí la traducción Kadosh pues ya se acerca más al modismo hebreo y dice a la hora de la brisa de la tarde. Entonces pues nos dice no fue en la noche, nos queda claro, no fue en la mañana, sino ya nos va acercando y nos dice que fue en la tarde. Pero hay una versión muy interesante que se llama Torres Amat. Repito esta traducción, Torres Amat, de 1825, muy antigua esta traducción, nos da una hora muy interesante. Dice que el tiempo que se levanta, dice, es el tiempo que se levanta el aire después del mediodía. Qué interesante, ¿verdad? Es el tiempo que se levanta el aire, dice, ya después del mediodía. Entonces, este pasaje nos dice claramente, con una gran, pues casi precisión, que esto fue a partir de las 12 del mediodía, a partir de las 12 de la tarde. Entonces, podemos pensar que más o menos fue como de 12 a 2, o de 12 a 3, todo este momento en que está el Señor Jesucristo con Adán y con Eva, más o menos estuvo con ellos alrededor de 12 a 3 de la tarde. ¿Por qué decimos a las 12? Pues porque esta traducción Torres Amat, conociendo el modismo hebreo, entonces nos hace pensar que tiene razón, que esto fue después del mediodía, ¿verdad? Después de las 12 de la tarde. ¿Y por qué intuyo que es antes de las 3? Porque sabemos que el Señor Jesucristo murió físicamente a las 3 de la tarde. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A qué hora murió por nosotros? Murió a las 3 de la tarde. Y sabemos que cuando más adelante vamos a ver un estudio, porque el Señor nos está trayendo bajo esta visión, bajo esta guía, bajo estos estudios, y pues, veo que nos va a llevar a este tema, y nos va a llevar al tema donde Adán y Eva después creen en lo que Dios dice, y cuando ellos creen en la promesa en que la simiente de la mujer va a derrotar a la simiente de la serpiente, cuando ellos lo creen, entonces el Señor lo expresa públicamente, ofreciendo esos 2 corderos, mostrando que ellos creyeron que la sangre del Mesías les iba a perdonar todos sus pecados. Entonces, si Cristo murió a las 3 de la tarde, pues intuimos
intuimos con muy buena claridad que seguramente ese sacrificio en el paraíso fue a las 3 de la tarde. Entonces, repito, todo esto sucedió, intuimos, de 12 después del mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo esto que estamos platicando y todo lo que vamos a ver más adelante fue en esas 3 horas. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el Señor fue a esta hora? ¿Por qué fue hasta después de las 12? ¿Por qué el Señor fue después que ellos pecaron? ¿Por qué fue después que ellos ya se cosieron delantales? ¿Por qué no fue de inmediato? ¿Por qué cuando Adán y Eva pecaron, por qué no fue de inmediato? ¿Por qué fue después? Bueno, Jesucristo fue después, mucho después de que ellos pecaron, porque Él es misericordioso y Él es lento para la ira, ¿verdad? Él no te castiga, él no juzga de inmediato. Él se espera, él ve las cosas, él analiza las cosas, él se espera, él no actúa de inmediato, sino todo lo contrario. Él tiene su tiempo para hacer todas las cosas. Dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, Él es misericordioso y Él es lento para la ira y es muy grande en misericordia. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, pues es que el Señor se presentó mucho después de su pecado porque les dio tiempo. ¿Ven? Ahí está la misericordia. Ahí está donde Dios es lento para la ira. Es decir, ellos pecaron, pero Dios les dio tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para que se hicieran delantales con hojas de higuera? No, les dio tiempo para que se arrepintieran de su pecado. Les dio tiempo para que confesaran su pecado. Y si ellos hubieran confesado su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado. Tú y yo lo sabemos porque la Biblia lo dice en primera carta de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Jesucristo se esperó un buen tiempo para que ellos se pusieran a cuentas delante de Dios, pero ellos no se pusieron a cuentas delante de Dios. Ellos mejor buscaron una manera de solucionar su problema, que era cubrirse con hojas de higuera. Para eso dedicaron el tiempo, para obras infructuosas, para injusticias infructuosas, para acciones que delante de Dios son como suciedad, son como trapos de inmundicia, son como hojas de higuera. Para eso dedicaron el tiempo. Ellos debieron haber dedicado el tiempo para confesar su pecado, para buscar al Señor y decirle: Señor, hemos pecado delante de ti, hemos hecho lo malo delante de ti. Y como el hijo pródigo, el Señor los hubiera abrazado y los hubiera perdonado, y les hubiera perdonado toda iniquidad, toda maldad, y ellos hubieran vuelto a la comunión con el Señor. Ahora, sabemos que no pasó, pero tal vez usted se pregunta, ¿y qué hubiera pasado si Adán hubiera pedido perdón? ¿Y qué hubiera pasado si el Señor los perdonaría? Bueno, si ellos hubieran pedido perdón, pues el Señor les iba a perdonar, y entonces iban a volver a la comunión, hubieran estado en comunión con el Señor Jesucristo. Sabemos más adelante, porque ya sabemos la historia, que no confesaron su pecado, entonces fueron expulsados del paraíso. Pero Dios les dio todo ese tiempo, les dio todo ese tiempo para que ellos pudieran estar, pero ellos no se pusieron a cuentas. Entonces, como no se pusieron a cuentas, pues ya Dios estableció juicio, ¿verdad? Dijo: bueno, ustedes no se ponen a cuentas, entonces pues ahí les va el veredicto, ahí les va lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar más adelante en Génesis 3:15, es que pues tu mujer, tú tendrás simiente, la serpiente tendrá una simiente, pero la simiente de la mujer va a derrotar, a darle un golpe en la cabeza a la simiente de la serpiente, y la serpiente nada más te va a herir en el calcañar. Y va a pasar esto y esto y esto. Ya les dio las consecuencias, pero ¿las consecuencias de qué? Del juicio. Entonces Dios ya había establecido juicio. ¿Por qué? Porque les dio tiempo. Pero ellos no aprovecharon ese tiempo. Entonces ya se acaba el tiempo y Dios tiene que establecer juicio. Y el juicio fue, pues, ya ser expulsados del paraíso. Bueno,
Entonces, alguien se preguntará, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran pedido perdón? Bueno, pues lo que hubiera pasado es que ellos hubieran vuelto a la comunión con el Señor Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonar. Y entonces, al creer, entonces, pecado es no creer en lo que Dios dice, pero la fe es creer en lo que Dios dice. Entonces, hubieran dicho, sí, perdónanos por no haber creído en lo que tú dices, ahora creemos en lo que tú dices, y entonces hubieran vuelto a la comunión, y entonces en esa comunión pues el Señor les hubiera dado la oportunidad de comer del árbol de la vida, y ese comer pues les iba a dar la vida del Señor en ellos, y al obtener la vida del Señor pues ellos iban a crecer espiritualmente, pero como su cuerpo había sido corrompido y su espíritu y su alma, entonces ellos pues tenían que sufrir las consecuencias, que era morir. Y pues sí, ellos hubieran muerto físicamente, pero al haber comido del árbol de la vida, ellos iban a resucitar. Y entonces cuando ellos resucitaran, pues ahora sí otra vez iban a recuperar ese cuerpo glorioso, ese cuerpo inmortal, y aparte iban a recibir la plenitud de la vida de Cristo. Pero, y así pues iban a tener toda una gran descendencia, y esta humanidad pues ya hubiéramos todos estado en otra situación. Y claro, pues ya sabemos la historia, no se arrepintieron, ¿verdad? Eso hubiera pasado, eso hubieran hecho, pero no lo hicieron, entonces no se arrepintieron, pues entonces fuimos expulsados del paraíso. Pero gloria al Eterno, también hay que decir que el diablo no triunfó, que la humanidad ha caído en pecado y que ha caído en muerte, y en esta condición el diablo no triunfó. Por eso vino el Señor Jesucristo, para derrotar, para echar fuera la obra del diablo, y gloria al Eterno, porque en Jesucristo este propósito está continuando hasta el día de hoy, y por eso viene ya pronto la venida de Cristo, y pronto viene la resurrección, para entonces levantar a esos cuerpos de una manera diferente, con un alma, un cuerpo glorificado, un alma que tenga la vida de Cristo, y entonces ahora sí vamos a empezar un reino de 1000 años totalmente diferente, un milenio totalmente diferente, donde la humanidad que esté va a ser a la imagen de Cristo, o va a ser llevada a la imagen de Cristo, y vamos a ser gobernados por Cristo Jesús. Es decir, el diablo no triunfó, gloria a su nombre. El Señor sigue con su propósito, y se va a cumplir perfectamente ya en el milenio para establecer su reino. Entonces, gloria al Señor, porque la victoria es de Cristo, y de esta victoria es lo que le estamos compartiendo en este momento. Volviendo a nuestro versículo, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es muy interesante esto, que dice que Dios llamó al hombre y luego le preguntó, ¿dónde estás tú? Esto es muy interesante, porque ellos no fueron a buscar al Señor, el Señor fue a buscarlos a ellos. Repito esta frase: el Señor esperaba que ellos fueran a buscar al Señor, pero como Adán y Eva no fueron a buscar al Señor, Él es hermoso porque Él vino a buscarnos a nosotros. Y eso fue lo que pasó también ya en la historia, y en especial, ¿verdad? Lo que Dios nos dice allá en Ezequiel 37, dice: yo mismo iré, porque ustedes no vienen a mí, pero yo voy a mis ovejas, yo voy a mis ovejas perdidas, y yo sanaré a la perniquebrada, yo sanaré a la enferma. Bendito el nombre del Eterno, que nosotros no fuimos al Señor, pero el Señor sí vino a nosotros. Y dice la palabra, y el Señor los llamó en el huerto y les pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta frase, ¿dónde estás tú?, es una expresión no tanto de buscarlos, no tanto de que no sabía Dios dónde estaba, no sabía el Señor dónde estaba, sino esta expresión significa que estaban perdidos. ¿Sí? Esta expresión significa están perdidos, ustedes ya están perdidos. Y ese es uno de los motivos por qué Él expresó, ¿dónde estás tú? Pero también hay otras enseñanzas.
Por supuesto que el Señor sabía dónde estaban escondidos. Sí, ellos fueron a esconderse, pero el Señor sabía dónde estaban escondidos. ¿Por qué? Porque nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Mira, una consecuencia del pecado es que la gente piensa que puede esconderse del Señor, pero nadie puede esconderse delante del Creador. Nadie puede esconderse delante del Señor Jesucristo. Dice Efesios 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice en la traducción, en lenguaje actual, este lenguaje actual es muy bonito, estoy leyendo Hebreos 4:13, dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Repito, qué hermosa es la palabra cuando está más clara, porque la Reina Valera tiene muchos versículos que no se entienden. Por eso hay que buscar otras versiones. Y su servidor, usted ya lo ha visto, por eso busca otras versiones, porque la Valera, hay muchos versículos que no se entienden, y le voy a decir la verdad, y hay muchos versículos mal interpretados. Por eso hay que buscar muchas versiones. Y en este lenguaje actual dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad, y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Entonces nadie puede esconderse del Señor. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Sí, amado hermano, Dios está en todas partes. No te puedes esconder de Él. En la Biblia hemos visto a muchas personas que cuando cometían pecado se escondían del Señor. Recuerdo allá en Ezequiel capítulo 38, cómo los sacerdotes, los líderes del pueblo de Israel cometieron pecado, esos pueblo judío, porque ya la parte del norte ya había sido llevada por los asirios y quedaba la parte del sur, que es Judá, con sus líderes religiosos. Cuando está en su pecado dice que se escondieron en sus cámaras, donde tenían cada abominación. No, nadie se puede esconder de Dios, ni ellos, ni nosotros, ni Adán, ni los judíos, ni usted, ni yo. Toda persona que está, donde quiera que esté, nadie se puede esconder de Dios, menos se puede esconder por su pecado. Si tú sientes que estás en pecado, si tú puedes ver que estás en pecado, si tú puedes ver que estás cometiendo pecados, si tú puedes creer lo que Dios dice y que Dios dice que estás muerto, y tú crees lo que Dios dice que eres hijo del diablo, y tú crees lo que Dios dice que estás bajo maldición, y si tú crees lo que Dios dice que estás desnudo, y si tú crees en lo que Dios dice que pareces una serpiente, y si tú crees en lo que Dios dice que te escondes por tu pecado delante de Dios, y por eso no quieres estar en la presencia de Dios por causa de tu pecado, te tengo una buena noticia. Ese Dios que te ve no es para que tú te escondas, es para que tú sepas que nadie se puede esconder de Él. Este Dios es hermoso, Dios es hermoso, es amplio en perdonar, y Él quiere que tú sepas que no te puedes esconder de Él. Él quiere que sepas que Él te ve, pero también quiere que tú sepas que Él te puede perdonar si tú crees que la sangre de Cristo perdona todos tus pecados. Si tú crees que la sangre de Cristo perdona todos tus pecados, entonces va a suceder lo que tú crees. Tus pecados van a ser perdonados. Y si tus pecados son perdonados, vas a ser cubierto con la justicia de Cristo. Y cuando tú tengas estés cubierto con la justicia de Cristo, cuando tú tengas estas ropas de gala, ya no te vas a esconder delante de Dios. Tú ya no tendrás pecado. Y como ya no tendrás pecado, cuando escuches la voz del Señor, vas a correr para verlo con gozo, con alegría, y vas a querer estar en su presencia, escuchando su voz. Amados hermanos en la fe, amados amigos que hoy nos escucharon, fue un placer compartirles el misterio del Evangelio, y Dios les siga bendiciendo ricamente.